Bienvenidos, queridos miembros de la Nueva Cruzada. En este video presentamos un resumen de la encíclica Libertas Praestantissimum de León XIII, junto con una reflexión sobre cómo los errores que el Papa denunció en el siglo XIX se han manifestado hoy con toda claridad. Las falsas libertades del liberalismo, como la separación de la Iglesia y el Estado, la supuesta libertad de culto y la idolatría de la opinión pública, han dado frutos amargos: relativismo moral, destrucción de la familia y un Estado que pretende ocupar el lugar de Dios. Veamos, entonces, cómo las advertencias del Papa resuenan de forma profética en los problemas actuales de nuestra sociedad. 1. Naturaleza de la libertad. La libertad es uno de los dones más grandes que Dios ha dado al hombre. Consiste en la voluntad de pensar, actuar y ejercer la propia soberanía, no como autonomía pura, sino como capacidad de orientar la voluntad al bien. Es, en esencia, liberarse del pecado y ordenar la vida hacia Dios y la verdad. La libertad se perfecciona mediante la adhesión voluntaria al bien y a la verdad. El mal corrompe la libertad, solo en Dios y bajo su ley se realiza plenamente. Por ende, la supuesta libertad de poder hacer el mal no es libertad, es esclavitud y degeneración. El argumento central que sostiene este postulado radica en que Dios creó al hombre y la sociedad, y por ende ambos están sujetos a él y deben orientarse hacia él. En efecto, ni el hombre, ni la sociedad son autónomos ni autosuficientes. Al estar sujetos a Dios, deben seguir la orientación objetiva que él otorga mediante la ley natural y la revelación. Entender la libertad como autonomía absoluta significa negar esa orientación, coloca al error y al mal en el mismo plano que la verdad y el bien, lo cual contradice el orden divino que da vida y sostiene al hombre y a la sociedad. La libertad mal entendida como autonomía absoluta es contraria a Dios y destruye la esencia misma de la libertad. Por ende, solo en Dios y bajo su ley la libertad llega a ser plena y verdadera. 3. Falsas libertades denunciadas. León XIII denuncia como perniciosas diversas formas modernas de libertad. Denuncia la libertad de prensa, entendida como derecho a difundir error o inmoralidad. La libertad de educación, cuando se entiende como derecho a adoctrinar a los jóvenes en el error, cuando la educación excluye la enseñanza cristiana y priva a los jóvenes de la verdad. La libertad de culto presentada como derecho absoluto que iguala todas las religiones, relativizando la fe verdadera, poniendo en peligro las almas de los hombres. La libertad de conciencia, interpretada como capacidad del individuo de decidir por sí mismo qué es el bien y qué es el mal, al margen de Dios y de la verdad objetiva. La conciencia no crea la verdad, sino que debe descubrirla y obedecerla. 4. Liberalismo de primer, segundo y tercer grado. León XIII diferencia tres niveles de liberalismo. El liberalismo de primer grado es una postura radical que niega toda autoridad de Dios, sostiene la autonomía humana absoluta. El liberalismo de segundo grado reconoce que la libertad debe ser dirigida por la razón y debe someterse a la ley natural, pero piensan que esto basta y niegan que el hombre deba someterse a las leyes que Dios quiera imponerle por un camino distinto al de la razón natural. El liberalismo de tercer grado sostiene que las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la vida y la conducta del Estado. 5. Libertad, Iglesia y Estado. La Iglesia protege y promueve la verdadera libertad, que implica orden moral y espiritual. La Iglesia guía al hombre hacia la verdad y el bien. El Estado tampoco es autónomo respecto de Dios, si ignora a Dios, carece de orientación objetiva y cae en el relativismo. La autoridad civil se funda en Dios, fuente última del derecho y de la justicia. Por ende, el Estado no puede ignorar a Dios sin perder su fundamento moral, la autoridad política debe obligatoriamente reconocerse como derivada del orden divino. Y el Estado, en la medida en la que se aleja de Dios, pierde su autoridad. 6. Los frutos actuales del liberalismo. Analicemos ahora, a la luz de esta encíclica, nuestro mundo contemporáneo, para poder ver los frutos del liberalismo. En la sociedad contemporánea se ha extendido una noción de libertad entendida como autonomía absoluta, sin referencia a la verdad ni a la ley natural. Y hoy vemos claramente los frutos amargos de este error.
Esta falsa idea de libertad ha llevado al hombre a la locura de desear autodefinirse sin límites morales, biológicos o espirituales, en flagrante contradicción con la realidad objetiva. De aquí brota el relativismo moral, que sostiene que cada persona puede inventar su propia definición del bien y del mal, sin referencia a la ley natural ni a Dios. Bajo este engaño, se adoptan falsos ideales que no solo carecen de fundamento, sino que contradicen la ley natural y se convierten en instrumentos de destrucción de la persona y de la sociedad. Este engaño abre la puerta a múltiples ideologías destructivas, las identidades de género, el wokismo que absolutiza sentimientos subjetivos, y la exaltación de un individualismo que idolatra el yo por encima de toda verdad. Actualmente, los falsos ideales de libertad se han generalizado a nivel del Estado y de la sociedad y propagan la degeneración en ámbitos fundamentales de la vida social. La falsa libertad de educación, hoy es utilizada para imponer programas que borran la enseñanza de la verdad objetiva y transmiten ideologías que manipulan y confunden a los jóvenes, sembrando división en la familia y desprecio por la moral natural. La falsa libertad de prensa y cultura es un instrumento para difundir errores, relativizar la verdad, glorificar el placer y el consumo, exaltar al Estado o al individuo como dioses, y promover ideologías pasajeras y perniciosas que corroen los cimientos de la sociedad. La falsa libertad de conciencia, tergiversada en la creencia de que cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo, constituye una auténtica idolatría del individuo, que desemboca en vacío existencial y pérdida de sentido, pues el hombre que se erige en su propio Dios acaba hundido en el sinsentido. A nivel social, los diferentes grados de liberalismo han desembocado en una auténtica idolatría del Estado, de la democracia y de las ideologías. El poder político o la opinión mayoritaria son vistos como fuentes absolutas de autoridad y justicia, incluso cuando contradicen abiertamente la ley natural. Así se reemplaza la verdadera autoridad arraigada en la verdad y en Dios, por una autoridad de la fuerza o del número, fomentando la arbitrariedad y el relativismo. De esta perversión han nacido leyes profundamente injustas, la legalización del aborto, la eutanasia, la manipulación de embriones humanos, el matrimonio igualitario y la promoción de agendas contrarias a la familia y a la vida. Todas estas disposiciones reflejan a un Estado que, al disociar la vida social de Dios, no solo debilita la familia, sino que atenta contra la propia continuidad de la civilización. La separación de Dios de la vida pública ha traído consigo la perversión de la justicia, ahora concebida no como adhesión a la verdad y al derecho natural, sino como cumplimiento de leyes humanas que pueden ser injustas y arbitrarias. Ahora la justicia se alinea con lo que dictan los poderosos o la mayoría circunstancial. Se fomenta así la idolatría de la democracia y de la opinión pública, como si el número determinara la verdad. La autoridad se concibe ya no como servicio en conformidad con el bien, sino como el ejercicio de la fuerza, el poder económico o la manipulación ideológica. Un Estado que se aparta de Dios pierde su alma. Y como ente desalmado, termina por ejercer sin escrúpulos las peores ignominias contra los individuos, la persecución de quienes disienten, la imposición de ideologías totalitarias, la negación de derechos fundamentales y la deshumanización progresiva de la vida social. Hoy vemos con claridad cómo este proceso se encuentra en curso, sociedades que en nombre de la libertad destruyen la familia, suprimen la vida inocente y convierten la verdad en una cuestión de mayorías fluctuantes. A nivel individual, el liberalismo ha traído como consecuencia la idolatría del yo, donde la persona se coloca en el centro absoluto, incluso cuando sus deseos contradicen la realidad objetiva. Bajo esta lógica, el hombre ya no se concibe como criatura orientada hacia Dios, sino como un ser que se autoinventa sin límites. De allí surge la proliferación de las ideologías de género, que niegan la diferencia y complementariedad natural entre hombre y mujer, y pretenden desarraigar la institución de la familia como núcleo de la sociedad. A esto se suma el wokismo y sus expresiones culturales, que reducen la verdad a percepciones subjetivas y absolutizan los sentimientos por encima de la razón, fomentando una cultura de victimismo, censura y división social. También se manifiesta en la búsqueda desenfrenada de autorrealización desligada de todo deber moral, en el culto a la imagen y al éxito individualista, en la trivialización del cuerpo humano reducido a objeto de consumo, y en la expansión de un hedonismo vacío que termina en frustración y desesperanza. Así,
el hombre que se erige como su propio Dios acaba esclavizado por sus pasiones y por ideologías que lo apartan de la verdad y del auténtico bien. 7. Síntesis final. La libertad no implica autonomía absoluta ni independencia de Dios. La libertad auténtica es la capacidad de orientar la voluntad hacia Dios, es decir, hacia la verdad y el bien, liberándose del pecado. Las falsas libertades relativizan la verdad y son dañinas para la persona y la sociedad. El liberalismo, en cualquiera de sus grados, es inaceptable y dañino. Los frutos del liberalismo en la sociedad actual son muchos y a cuál más nefasto: el relativismo moral, la idolatría del Estado y de las masas, la perversión de la justicia y de la autoridad, la destrucción de la familia, la exaltación del individuo por encima de la verdad y la pérdida total de sentido y de guía en la vida de los hombres. El hombre y la sociedad, como creados por Dios, deben reconocerlo como fuente última del derecho y del bien común. Solo en Cristo y bajo la ley divina la libertad se realiza en plenitud. El liberalismo prometió libertad, pero sus frutos han sido la confusión, la descristianización y la esclavitud bajo ideologías contrarias a Dios. La encíclica Libertas nos recuerda que solo en Cristo y en la obediencia a su ley encontramos la verdadera libertad. Y ahora pregunto, ¿cómo podemos los católicos recuperar el sentido verdadero de la libertad y reconstruir una sociedad fundada en Cristo Rey? Si este video te pareció útil, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y compartirlo para que más personas descubran la verdad sobre el liberalismo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.